Hoy vamos a hablar de lo que es Estado civil y comenzaremos con sus antecedentes. La teoría del Estado civil de las personas procede de Roma, donde el Estado civil era presupuesto de la capacidad jurídica e incluso de la personalidad jurídica. En la época existían tres clasificaciones de Estado civil: el estado de libertad o status civitatis, el estado de ciudadanía o status civitatis y el estado familiar o status familiae, utilizados para diferenciar a los hombres libres de los esclavos, a los ciudadanos de los extranjeros y a los jefes de familia de los subordinados a su poder. En la época se requería una posición privilegiada en los tres estatus para tener plena capacidad jurídica, pero luego, al abolirse la esclavitud, al erradicarse la idea de que la dependencia familiar tenía que influir en la capacidad jurídica y al reconocerse el derecho a la igualdad entre nacionales y extranjeros, esta teoría fue quedando atrás, cambiando así las características de lo que hoy se entiende por Estado civil. Concepto de Estado civil. Se entiende por Estado civil el conjunto de condiciones o cualidades de una persona que tienen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad política determinada, a su relación con su familia o frente a una familia y su condición como persona en sí misma, sin tomar en consideración su relación con los demás. Podemos notar que la herencia romana se mantiene en esta definición, claro que con efectos bastante distintos, pues en esta definición podemos extraer primero el estado político, que comprende el conjunto de cualidades y condiciones de un individuo con respecto a su posición frente a una comunidad política determinada. Segundo, el estado personal, que comprende las condiciones de la persona considerada en sí misma y separada de los demás. Y tercero, el estado familiar, que comprende el conjunto de cualidades de un individuo relativas a su posición frente a una familia. Cabe destacar que existen autores que le dan un concepto de Estado civil más restringido, afirmando que Estado civil comprende solo las condiciones de un individuo relativas a su posición frente a una familia determinada, que por cierto es el sentido que nuestro Código Civil suele darle a la expresión Estado civil. A pesar del sentido tan restringido que nuestro código le da al término Estado civil, estudiaremos las tres categorías que ya hemos establecido de Estado civil. Primero, status civitatis, se refiere a la cualidad de un individuo frente a una comunidad política determinada. Podemos destacar la nacionalidad, que es el vínculo de un individuo con un Estado, y la ciudadanía, la actitud para ejercer derechos políticos en el Estado. Este estatus posee más efectos en el derecho público que en el derecho privado, por lo cual es mucho más importante para esa rama del derecho. Estatus familiares comprende las condiciones de un individuo relativas a su posición frente a la familia. Se destaca lo referente al parentesco y al matrimonio. Con respecto al matrimonio puede distinguirse el estado civil de soltero, casado, viudo, separación de cuerpos, etc. Y con respecto al parentesco podemos distinguir los estados civiles de el pariente consanguíneo, el pariente por afinidad y el extraño. Ahora, el status personae, que se refiere a las condiciones de la persona considerada en sí misma. Esas condiciones son, primero, que es un individuo de la especie humana, de lo cual se deriva que tiene personalidad jurídica. Segundo, el hecho de ser ella misma y no otra, lo que en derecho se conoce como la identidad, de la cual se derivan instituciones tales como el nombre, el seudónimo y el sobrenombre. Tercero, la localización de la persona y de los negocios de su interés. La localización de las personas, sus negocios y sus intereses, lo que se traduce en el concepto de sede jurídica, ya sea el domicilio, la residencia o el hábitat, e incluso la morada. Cuarto, las condiciones de capacidad, tales como la edad, la salud, la emancipación, la interdicción y la inhabilitación. Características del Estado civil. Primero, cada una de las condiciones que denominamos como Estado civil corresponde a una o más alternativas que se pudiera tener en un momento determinado, pero que no se puede tener una mientras que se conserve la otra. Por ejemplo,
No se puede ser soltero y casado a la vez, ni se puede ser mayor de edad y menor de edad al mismo tiempo. Segundo, el estado civil no es un derecho subjetivo, pues este no consiste en la facultad de exigir que posea un sujeto. Aún así, hay que establecer que la ley protege el estado civil, estableciendo incluso acciones para reclamar el estado civil propio e impugnar el estado civil ajeno. Tercero, es único y absoluto. Único porque de un mismo hecho o condición solo puede derivar una de las alternativas de estado civil. Y es absoluto porque el estado civil puede oponerse o puede hacerse valer frente a todos y ante todos. Cuarto, interesa al orden público, en consecuencia es necesario, indisponible e imprescriptible. Necesario, ¿por qué? Porque toda persona debe tener un estado civil determinado forzosamente. Indisponible, porque en principio la voluntad de las partes o la voluntad de los particulares no puede constituir, modificar, transmitir, reglamentar o extinguir el estado civil. Imprescriptible, porque no se adquiere ni se extingue por el cumplimiento de unos lapsos. Y quinto, aunque el estado civil es de orden público, no necesariamente sus consecuencias lo tengan que ser. Efectos del estado civil. Entre sus efectos, el estado civil determina la capacidad jurídica o de goce, pero no la personalidad jurídica, que es atribuida a todos los individuos de la especie humana. Segundo, influye en la capacidad de obrar. Por ejemplo, el menor de edad casado tiene mayor capacidad que el soltero. Y tercero, el estado civil influye determinantemente en los deberes, en los derechos y poderes que tiene una persona. Por ejemplo, el estado civil padre le da ciertos derechos, ciertas obligaciones y ciertos poderes al padre con respecto a su hijo por la relación de la patria potestad. Por último, la relación del estado civil y la capacidad jurídica. Se hacen muchas comparaciones entre el estado civil y la capacidad jurídica, pero no se deben confundir a pesar de que se encuentran íntimamente ligadas. Primero, el estado civil influye en la capacidad jurídica, pero la capacidad jurídica no influye en el estado civil. Y segundo, hay personas sin capacidad de obrar, pero no hay personas sin estado civil. Bien, eso sería todo.